Hola chicos, vamos a hacer un ejercicio de reacciones químicas. El ejemplo que vamos a poner es cobre sólido más ácido clorhídrico acuoso para dar dicloruro de cobre y desprendimiento de hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer en una reacción química, la cual tengo aquí, es ajustar la reacción. Si nos fijamos, tenemos un átomo de cobre en los reactivos y un átomo de cobre en los productos, con lo cual los átomos de cobre están ajustados. Tenemos un átomo de hidrógeno en los reactivos y dos átomos de hidrógeno en los productos, con lo cual a priori deberíamos poner un 2 en los reactivos. Ahora, si os fijáis, tenemos dos átomos de cloro en los reactivos y dos átomos de cloro en los productos, con lo cual la reacción la tenemos totalmente ajustada y nos quedaría cobre más 2 de ácido clorhídrico para formar dicloruro de cobre y desprendimiento de hidrógeno. El enunciado de este ejercicio nos dice que 20 gramos de cobre, con lo cual lo ponemos debajo del reactivo correspondiente, reaccionan con un exceso de ácido clorhídrico para formar dicloruro de cobre e hidrógeno. No nos tendrían por qué decir que se forma, porque si os fijáis, dado que yo aquí tengo un elemento y aquí tengo un producto, podríamos decir que el cobre sustituye al hidrógeno y el hidrógeno se viene solito donde el cobre. Esta reacción sería una reacción de sustitución simple. ¿Qué pasa? Nos tendrían que decir que el cobre pasa a tener estado de oxidación 2, porque como sabéis, el cobre tiene estado de oxidación más 1 y estado de oxidación más 2. Con esto ya el problema lo podemos empezar. El apartado A nos pide la masa del dicloruro de cobre formado. Entonces, lo podemos hacer de tres maneras distintas, con reglas de 3, aplicando fórmulas o con un único factor de conversión que sería lo ideal. Vamos a hacerlo primero con reglas de 3, que para vosotros os resulta más sencillo. Si os fijáis en el enunciado nos da todas las masas atómicas. Nos dice que las masas atómicas en UMAS del cobre son 63,5, del hidrógeno es 1 y del cloro es 35,5. Lo primero, estos 20 gramos de cobre los tenemos que pasar a moles. Entonces, simplemente aplicando la equivalencia de mol, decimos que un mol de cobre son 63,5 gramos de cobre, con lo cual 20,0 gramos de cobre serán X. Esta regla de 3 es lo mismo que si hubierais querido aplicar la fórmula de número de moles es igual a gramos partido masa molecular. Entonces, ya directamente pues sacamos que X es 20 gramos partido 63,5, me queda 0,32 moles de cobre. Una vez ya tenemos los moles de cobre, simplemente nos tenemos que fijar en que tenemos un mol de cobre forma un mol de CuCl2, que es al final lo que a nosotros nos interesa, que es la relación estequiométrica. Entonces, si 1 es 1, lo que está claro es que 0,32 moles de cobre, vemos que en la reacción un mol de cobre es un mol de CuCl2, que es la proporción. Esto sí os recomiendo que lo hagáis con factores de conversión por no estar haciendo tantas reglas de 3. Entonces, al final lo que tenemos es que estos son 0,32 moles de CuCl2. Una vez ya tenemos los moles de CuCl2, tenemos que hacer el paso contrario. Como yo tengo CuCl2,
lo primero que calculo es la masa molecular del CuCl2, que es un átomo de cobre por su masa atómica, que hemos dicho que era 63,5, más 2 átomos de cloro por 35,5, que es la masa atómica del cloro. Con lo cual tenemos que la masa molecular del dicloruro de cobre es 134,5 gramos partido mol. Una vez ya tenemos la masa molecular del dicloruro de cobre y tenemos los moles obtenidos, podemos decir lógicamente lo mismo que antes, que un mol de CuCl2, de dicloruro de cobre, son 134,5 gramos. Por tanto, 0,32 moles de CuCl2 serán X. Y obtenemos que X vale 43,04 gramos de CuCl2. Esto, repito, hubiera sido lo mismo que aplicar la fórmula de número de moles es gramos partido masa molecular y hubiéramos despejado el número de moles por la masa molecular obteniendo los gramos obtenidos. Si hubiéramos querido desde el principio hacer un factor de conversión, hubiera sido lo siguiente: 20 gramos de cobre. ¿Qué me quiero quitar? Los gramos de cobre. Con lo cual, en el denominador tenemos que tener gramos de cobre y arriba tengo que tener mol de cobre. ¿Qué utilizo? La proporción de mol-gramos a partir de la masa atómica o masa molecular. Entonces, un mol de cobre habíamos dicho que eran 63,5. ¿Qué me quiero quitar ahora? Los moles de cobre. ¿Y qué quiero obtener? Los moles de dicloruro de cobre. ¿Qué me doy cuenta? Que un mol de cobre es un mol de dicloruro de cobre. Y ya podemos obtener, a partir de la relación de la masa molecular que hemos visto antes, que hemos dicho que eran 134,50 gramos, obtendríamos los mismos gramos. Eso sería el apartado A. El apartado B nos pediría, lógicamente, a partir de la misma reacción, la cual ya tenemos ajustada, con lo cual no hace falta ajustarla otra vez, nos pide los mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 2,5 molar que se necesitan para que esos 20 gramos de cobre reaccionen. Al final, es lo que os decía en clase. A nosotros nos da igual lo que nos pidan, siempre vamos a trabajar con moles. Entonces, yo estos 20 gramos ya los tengo pasados a moles de antes, con lo cual no tengo que volver a utilizar ni volver a calcular esa regla de 3. Simplemente digo que un mol de cobre son 2 moles de ácido clorhídrico, con lo cual 0,32 moles de cobre, que es lo que yo tenía, serán X. ¿Qué obtengo con esto? Los moles de ácido clorhídrico. 0,32 por 2 son 0,64 moles de ácido clorhídrico. Utilizando la fórmula de la molaridad, número de moles del soluto partido volumen de la disolución, despejamos el volumen. Cuidado al despejar aquí, porque muchos os equivocáis. Acordaos que primero quitamos denominadores y luego bajamos la molaridad al denominador. Entonces tenemos número de moles partido molaridad. Entonces esto es 0,64 moles de ácido clorhídrico partido 2,5 mol litro menos 1. Con esto obtenemos 0,256 litros, que simplemente utilizando el factor de conversión obtenemos 256 mililitros. Este ejercicio también lo podríamos haber hecho con un único factor de conversión. Si os fijáis, hubiera sido 20 gramos de cobre por un mol de cobre, 63,5 gramos de cobre por un mol de cobre, 2 moles de ácido clorhídrico
Y ahora aquí simplemente hubiéramos dicho que 2,5 moles son los contenidos en un litro. Y ya finalmente un litro, 10 a la 3 mililitros. Y hubiéramos obtenido los 256 mililitros. Y ya por último, el enunciado nos pide el volumen de hidrógeno desprendido en unas condiciones que no son los famosos 0 grados y una atmósfera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros leemos que queremos obtener el volumen de un gas en otras condiciones, tenemos que recurrir a la fórmula de la ley de los gases ideales. Esta fórmula de la ley de los gases ideales, acordaos que relaciona la presión, que tiene que estar en atmósferas, el volumen, que tiene que estar en litros, el número de moles, la R, que es una constante que tiene un valor que os tenéis que saber de 0,082 atmósferas, litro, partido, Kelvin, mol, y la temperatura, que tiene que estar medida en Kelvin, que acordaos que era los grados centígrados más 273. Esta temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿vale? Importante. Ahora bien, cuando yo tengo la reacción, nosotros teníamos cobre más ácido clorhídrico, ajustada ya, con CuCl2 más hidrógeno. Este hidrógeno es un gas que, si os fijáis, pone una flechita para arriba que indica que se desprende. Es lo mismo. Ahora a mí me da igual que tenga 20 gramos, porque lo que tengo que sacar, independientemente de lo que me pidan, es los moles de esto. Siempre. Entonces nosotros ya teníamos que eran 0,32 moles de cobre. La relación, si os fijáis, es 1, 1. Por tanto, un mol de cobre es un mol de hidrógeno. Entonces tenemos 0,32 moles de hidrógeno. ¿Qué obtenemos con esto? Simplemente P por V es igual a nRT, despejamos el volumen y tenemos nRT partido por P. Con lo cual tenemos 0,32 moles por 0,082 atmósfera litro, Kelvin menos 1, mol menos 1, por la temperatura en Kelvin, partido la presión, que si os fijáis, la presión que nos dan son 600 milímetros de mercurio. 600 milímetros de mercurio hay que pasarlo a atmósferas. Y os recuerdo que las equivalencias de presión eran una atmósfera, era 1,013 bares, 760 milímetros de mercurio y 101.300 pascales. La temperatura que nosotros tenemos, 20 grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin, que son 293 Kelvin. Entonces yo aquí pongo 293 Kelvin y esto es igual a 9,74 litros de hidrógeno.